Buenas, soy Axel Yera, yo en la reacción capítulo número 8 de Bleach, la guerra sangrienta de los 1000 años. Y bueno, en el episodio anterior vimos como Yhwach terminó rematando a nuestro querido Yamamoto mientras explicaba el porqué de su derrota. En el pasado veíamos como pues nos mostraron como pues el antiguo Gotei 13 era bastante mamadísimo, bastante cruel, incluso pues ahí avanzando sobre los cadáveres pues de los caídos, simplemente pues para obtener la victoria, incluso pues haciendo jugarretas sucias como pues vimos ahí al final con la derrota de Yuwatch. Pero lamentablemente, o sea, al pasar del tiempo, teniendo pues más cosas que proteger, terminó pues ablandando el corazón pues de los mismos, haciéndolos pues más vulnerables pues a ataques similares a los que ellos terminaban pues haciendo antes. Justamente en ese momento, tras la muerte de Yamamoto, vemos cómo pues empieza ahí la gran masacre, o sea, de muchos shinigamis. Vemos como pues Ichigo se termina dando cuenta de esto y vemos como pues Furioso termina expulsando pues todo su poder para destruir la jaula en la que se encontraba prisionero, hasta que finalmente pues lo termina consiguiendo. Vemos como pues entra al campo de batalla, se termina ahí cargando pues a un enemigo. Vemos como pues llega con Byakuya, el cual pues estaba todo destrozadísimo, el cual pues prácticamente le termina encargando pues la sociedad de almas. Al final Ichigo pues termina plantándose frente al jefe final. Vemos como pues ahí terminan intercambiando unas cuantas palabras y comienza pues un mini combate entre estos dos, el cual vemos que al final pues Yuwash termina, o sea, termina ganando. Vemos como pues termina derrotando pues a Ichigo y aparentemente le termina cortando en la cabeza. Lamentablemente para él vemos como pues en ese momento Ichigo terminó activando sus o sea, nuevas habilidades, justamente habilidades de Quincy. Aquí pues nos empiezan a explicar un poco pues de qué rayos fue lo que pasó. Ichigo pues aparentemente, o sea, tras liberar toda su energía espiritual cuando estaba ahí enjaulado, terminó haciendo que partículas o sea, de la energía espiritual Quincy o sea, del tipo, o sea, que lo habían cerrado, terminaron pues ahí despertando, o sea, básicamente pues un recuerdo en su alma, y debido pues a ello es que terminó pues despertando estos poderes de Quincy. La jaula pues terminó liberándolo básicamente porque pues la jaula no puede detener a los Quincy's, y revelándonos el hecho, o sea, de que Ishigo, nuestro querido chico, ya después de ser un humano Shinigami sustituto, Bizard Hollow, Arrancar, eh, después de ser un montón de cosas pues ahí, le agrega pues a su lista el hecho pues de que ahí tiene pues sangrita de Quincy. Aquí también pues nos revelan el plan de Yuwatch con Ishigo. Aparentemente pues era ahí básicamente pues de derrotarlo, adoctrinarlo ahí poco a poco para que pues terminara pues sirviendo hacia ellos. Pero al final pues tras no lograrlo y tras despertar pues su poder Quincy, vemos que pues Yuwash intenta más que nada pues ahora someterlo a la fuerza. Lamentablemente para él pues aparentemente todo planeado Aizen había manipulado pues ahí su percepción del tiempo, y el tiempo pues que tenía pues para estar en la sociedad de almas pues se termina acabando, por lo cual pues realiza finalmente pues una retirada estratégica. Finalmente pues Ichigo ahí pues sin entender nada acerca de todo esto, vemos como pues intenta evitar que se vayan, pero su Zanpakuto termina siendo destruida, terminando pues así este episodio. Como digo, una gran revelación la verdad, pero es momento pues de ver cómo pues o sea, qué es lo que nos explicarán pues acerca de esto, qué es lo que pasará pues ahora con la sociedad de almas, ahora que ha perdido pues a uno de sus mayores exponentes, básicamente pues su jefe.
y tiene pues muchos soldados ahí caídos y muchos capitanes pues ahí heridos. Así que ya nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Y finalmente aparecieron los mayores vendehumos en la historia del anime, pero antes de hablar de ellos vamos a hablar un poquito pues de lo ocurrido en el episodio, donde nos muestran, o sea, cómo pues están ahí haciendo pues el recuento de los daños, ya llevando pues a todos los heridos, haciendo pues ahí el conteo de muertitos. Vemos como pues aparentemente tanto Rukia como pues nuestro querido, a ver se me olvidó el nombre, Reiji, terminaron pues saliendo bastante bien, o sea, solo unas heriditas ahí menores, una cirugía y pues como nuevos. Justamente también aquí nos revelan que tanto Kenpachi como Byakuya pues aparentemente han logrado sobrevivir, lo cual pues está bastante bien, pero con la mala noticia de que es posible que no puedan volver a fungir pues como capitanes, lo cual pues triste la verdad, porque pues eran de los capitanes más mamadísimos, o sea que tenía el Gotei 13. Pero bueno, aquí de manera interesante, o sea, nos muestran a la capitana Unohana, la del cuarto escuadrón, y su teniente, vemos como pues la teniente termina hablando de cómo pues tal vez si hubieran participado en la batalla pudieron haber logrado haber hecho algo. Aunque Unohana pues le dice que pues no, o sea que el capitán, bueno, este Yamamoto pues les dijo que debían, o sea, como última orden para ellas, pues fue que se quedaran justamente ahí. Cosa curiosa, la verdad, el hecho, o sea, de que eh, ahí no sé, ahí nos plantea pues algo interesante con la capitana Unohana, o sea, porque su teniente pues menciona, o sea, que si hubieran estado ahí, pues hubieran podido llegar a hacer algo. Aparte, también nos plantean esta querida duda. Cuando precisamente, o sea, ya aparece este miembro, o sea, del Escuadrón Cero y le termina diciendo a Nohana que lo que tiene que estar haciendo ahorita no es estar ahí, pues ahí de curadora. Pero bueno, ya justamente también nos vemos como pues ya los otros capitanes, o sea que están ahí de pie, están alrededor pues de lo único que quedó pues del pobre Yamamoto, su katana pues ahí toda destrozadísima. Vemos como pues obviamente todos están pues algo bastante exaltados debido pues a toda la situación por la que están viviendo, hasta que aparece Kyoraku pues para poner un orden en todo esto y recordarles el hecho, o sea, de que pues ellos son los capitanes de la sociedad de almas y están aquí pues para proteger, o sea, no hay tiempo pues de ahí de lamentar a los muertos. Bueno, ya también vemos ahí a nuestro querido Ishigo, ahí todavía pues obviamente con su problemática del interior, o sea, tras haber descubierto pues esta situación acerca de su ser. Aparte con la situación pues de Susan Pacto, vemos como pues Mayuri le termina mencionando el hecho de que si bien, o sea, si el Chikai pues hubiera sido destruido, simplemente pues faltaría, o sea, que con que él pues pusiera ahí un poquito de presión espiritual, un poco de tiempito, mentalización y pues como nueva. Pero lamentablemente tras ser el Bankai el que terminó rompiéndose, pues hace que esto pues sea prácticamente imposible. Pero aún así mencionando Mayuri pues que bueno, para poder arreglar pues entre comillas este Bankai, habrá la necesidad pues de llamar a ciertas personitas. Finalmente presentándonos al Escuadrón Cero,
el escuadrón pues que está encargado de proteger pues al rey espiritual. Y aquí obviamente pues rápidamente, o sea, nos dan a entender el hecho de por qué no se habían presentado pues durante todo este tiempo, y es el hecho, o sea, de que pues ellos solo están para proteger al rey. La sociedad de almas pues para eso se encarga pues el mismo Gotei 13. Y tiene sentido, o sea, tiene sentido, o sea, dentro de entre comillas, la jerarquía, porque también pasa o sea, en la vida real. O sea, cada cosa pues tiene su trabajo. Y obviamente, o sea, si tu trabajo es aquí, hagan de cuenta que sería como un guardia de seguridad y un policía. O sea, el guardia de seguridad eh, está ahí pues para proteger ahí nada más la tiendita. O sea, su trabajo no sería pues más que proteger ese establecimiento. O sea, no tendría por qué meterse pues en alguna otra situación. Para eso pues está obviamente pues la policía, o sea, si realmente pues se requiere. O sea, más o menos pues ahí se puede ver la comparativa. Obviamente, o sea, son de estos tipos que si lo quisieran podrían ver todo el Ceritei destrozado, con tal de que pues el rey espiritual pues se encuentre estable. Pero bueno, después de ahí de mostrarse, vemos cómo pues ahí hacen su reencuentro pues con viejos compañeros, bla bla bla. Vemos al tipo curador, que aparentemente pues fue el que le enseñó pues sus técnicas curativas a la querida Unohana. Vemos pues a esta tipa, o sea, de los artefactos, que era, o sea, nos dan a entender pues que era como pues la antigua Mayuri, la científica loca, pues antes de que estuviera pues este tipo. Todavía pues no conocemos, o sea, que básicamente, o sea, que representarán pues los otros, o sea, los otros que se encuentran pues ahí también como miembros de la División Cero. Vemos cómo pues se terminan llevando a Rukia, Renji creo que era, y Byakuya, junto con la Zanpakuto de nuestro querido Ichigo, pues para poder, o sea, para poder ahí recuperarlos. Y aparte pues llevándose a nuestro querido Ichigo pues por otros motivos. Antes de que Ichigo pues decidiera ir hacia con ellos, vemos cómo pues termina ahí recibiendo una llamada de Uruhara. Eh, Uruhara era, ¿verdad? Es que les digo, se me mezclan ahí los nombres. Mencionándole el hecho de que tanto Inoue como nuestro querido Shat pues se encuentran pues bien, bastante bien pues nuestra queridísima Orihime. Y aparte vemos cómo pues se termina apareciendo pues este personaje misterioso, que bueno, la verdad es que se me salió el nombre en medio, pero creo que en el manga no aparecía todavía, o sí. No, creo que sí se daba a entender, o sea, quién era ese personaje, pero bueno, el chiste es que termina apareciendo pues ese queridísimo personaje, que vemos que pues todavía no es momento para que se presente, aunque igual terminará vendiendo vendiendo humo, como pues la mayoría de los personajes pues en este arco. Eh, Como Nell, o sea, ¿qué pasó con nuestra querida Nell? Pero bueno, ya después de toda esa situación, vemos como pues Urohara le termina dando el último empujoncito a Ichigo pues para que tome su decisión, básicamente pues dejándolo en sus manos, siendo esta nuestro querido Ichigo pues decidiendo ir con la división cero. Y vemos como pues ya terminan pues llegando hacia el palacio pues bueno, el lugar pues donde se encuentra ahí todo el mundo pues donde está el rey espiritual. Pero obviamente pues no se van a acercar al rey espiritual, sino a las estancias pues donde se encuentran cada uno pues de los miembros de la división cero. Y la primera a la que van a ir pues obviamente es a la del tipo recuperador. Quien nos explica aquí básicamente pues cómo funciona ahí su técnica de curación, sus aguas ultratermales ahí ultra curadoras, con la cual pues termina sacando ahí las impurezas ahí o sea, de la sangre, para finalmente pues ahí sustituir pues toda esa sangre por una más
más limpia, podríamos llegar a mencionarlo. Interesante la verdad ahí esa parte. La verdad es que esto es curioso, o sea, me encanta, o sea, cómo habíamos tenido un tema muy serio en capítulos anteriores y ahora pues todo cambió bastante drásticamente, incluso se nota ahí en los colores. Teníamos colores bastante pálidos en los capítulos pasados y aquí vemos como pues terminan siendo pues más vivos con toda esta situación. Pero bueno, una vez curados, obviamente pues van a ir pasando pues a otra siguiente estancia, que la verdad en este momento no me acuerdo justamente, o sea, cómo iban a ir los caminos dentro de o sea, los caminos dentro de este lugar. Pero bueno, lo que sí es que va a ser interesante saber qué es lo que representa pues cada uno de estos miembros del Escuadrón Cero. Aparte, al final nos terminan revelando el hecho, o sea, de que aparentemente el rey espiritual ha despertado. Que sinceramente nunca he entendido muy bien, o sea, cuál es la función del rey espiritual, o no me acuerdo, o sea, les digo, hace mucho que vi el Bleach, así que no me acuerdo muy bien, o sea, qué es lo que se nos había explicado exactamente, o sea, del rey espiritual, sus funciones y por qué era tan importante. Solo recuerdo que Aizen pues sí estaba creando pues este objeto que justamente nos termina mostrando para poder llegar hacia el rey espiritual y darle muerte. Pero les digo, o sea, no me acuerdo exactamente, o sea, por qué era tan importante pues este ser. Pero bueno, esperemos que nos lo terminen explicando. Si mal no recuerdo, el rey espiritual era como los grandes espíritus en Shaman King. O creo que estoy drogado. Creo que eran algo similar, ¿no? Creo que sí, la verdad, les digo, la verdad es que no me acuerdo muy bien o sea, de todo lo referente pues al rey espiritual, no me acuerdo absolutamente nada. Pero bueno, ya veremos qué, como digo, qué es lo que nos termina explicando de esta situación. Si al final pues nuestros queridos chicos se terminan curando, cuál será el propósito de Ishigo, porque la División Cero pues terminó tomando a nuestro querido chico pues para llevarlo acá. Ver cómo pues terminarán reconstruyendo pues su querida Zanpakuto y qué pasará con toda esta situación pues o sea, de su parte Quincy. Pero con esto, mientras tanto, pues creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.